Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de la libertad, de la pluralidad, que es XEABC, las 760, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Le mandamos un saludo cariñoso a nuestro querido compañero Víctor Melara García, que está un poquito enfermito, pero ya se está mejorando. Y muchísimas gracias al ingeniero David Hernández, gracias ingeniero querido por el apoyo, gracias Jonathan Álvarez, gracias Fran Tapia y sobre todo gracias Leito querido, gracias a Digital Vision por su apoyo técnico. Y bueno, en la mesa, una mesa extraordinaria con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, con la maestra Ceci Tapia, Solidaridad 1000, y por supuesto tendremos al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón Monero, queridos amigos. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, ha habido cambios precisamente en el gabinete de personas cercanas al señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo le pediría a usted su lectura, la cuestión de geopolítica en todo esto, tanto ahorita nacional, pero cómo impacta todo esto precisamente para algunas cuestiones de adelantos sucesorios y de lecturas que se van dando. Le escuchamos con mucha atención, maestro. Pues estamos en momentos muy importantes, porque lo que conocíamos está modificándose rápidamente. Vivimos un cambio de fondo, de cambio histórico, en donde el proceso mismo de la historia se está adelantando y va cambiando todos los escenarios. Y eso se refleja con toda claridad en México, y si lo observamos hacia afuera, pues desde luego, pues es un cambio que se está presentando a nivel global, en donde el factor religioso juega un papel muy importante. Este papel muy importante lo estamos viendo como en Rusia, por ejemplo, el presidente Putin tiene el respaldo de una de las iglesias más grandes del mundo, como la Iglesia Ortodoxa Rusa. Eso no hay duda, y tiene una alianza muy fuerte a partir de que él mismo se define como un ser muy religioso y muy cercano a esta iglesia. Lo mismo sucede en los Estados Unidos, que por segunda ocasión tiene un papa católico, pero que además se define como guadalupano. Pues bien, sí, en este escenario, pues en México se han presentado situaciones que tienen que ver con este cambio de paradigma, de la manera en que se define en una coyuntura un presidente. Entonces tenemos que estar atentos a estos cambios que nos anuncian la manera en que se va a negociar y quién va a ser el sucesor del presidente de México, candidato por Morena o de otros partidos opositores. ¿De qué estamos hablando, Celeste? Bueno, pues para algunos analistas, el presidente López Obrador se ha confrontado tanto con la Iglesia Católica como con la minoría judía israelí en México. Pero hay indicios de que se trata de ponerlos en escena para llegar a algunos acuerdos que puedan resolver los problemas que se están presentando, como el de una insurgencia cristera de nueva cuenta. En mi artículo, hoy cito, cómo se está convocando a una rebelión cristera en todo el continente, supuestamente para enfrentar al ateísmo y al socialismo. Esta es la versión que se presenta. No lo podemos hacer a un lado, tenemos que tomar en cuenta esta información que tiene un sitio muy definido, pero que también, si vamos a ver cómo todo esto tiene que ver con la designación de César Yáñez en la Secretaría de, precisamente, de Asuntos Religiosos y otras denominaciones, pero el término, la cuestión central
es el ámbito religioso. Entonces, aquí en el caso de César Yáñez, que se presenta y lo presentan como un artífice para la candidatura del secretario de Gobernación, podemos tener otra lectura, Celeste y estimado público. Es una oportunidad para este personaje de origen colinense, ¿sí? Sería uno de los segundos presidentes de México que alcanzara la denominación presidencial después de Miguel de la Madrid, que llegó precisamente a una coyuntura de cambio en México y que cerró la etapa de la Revolución Mexicana y dio paso al neoliberalismo hace 50 años de eso. Después de este ciclo de cambios históricos, se está presentando un nuevo ciclo de cambio geopolítico histórico. Y la oportunidad que se le presenta para este personaje de negociar no solo la resolución del conflicto, como el que tiene hoy Biden en los Estados Unidos, una auténtica rebelión del obispado y de la conferencia del obispado encabezado por un obispo del Opus Dei, ¿sí?, en los Estados Unidos. Pues bien, aquí en México esto está sucediendo, diferentes voceros, ¿sí?, el obispo de Guadalajara, el de Monterrey, el de Morelos, todos quieren participar. Los jesuitas que tienen su centro de inteligencia en Torreón, Coahuila, Celeste, ¿sí?, y que son muy importantes porque representan al jesuitismo de Bélgica, de Lovaina. Pues bien, este es el escenario en donde se está moviendo este nuevo personaje que ha llegado de atrás, pero que tiene fuerte presencia política en toda la región de donde es el originario. Su hermana fue candidata a la gobernatura junto con el general Gallardo, donde las ligas y los nexos con los grupos militares son muy importantes para esta sucesión. Así lo estaremos viendo, pero ya tenemos todo este escenario celeste muy interesante, nuevas perspectivas de análisis para no quedarnos en el pasado. Vamos a ver el futuro y el futuro de nuestro país. Así es, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, especialista en geopolítica, académico del Club de Periodistas de México y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadísticas. Y precisamente recordemos, queridos amigos, que esta circunstancia tan aberrante, tan tremenda, cualquier asesinato, pero hablando del asunto de los jesuitas, démonos cuenta que el asesino tenía orden de aprehensión y sin embargo se movía por todo el territorio a sus anchas. Nadie, aún teniendo órdenes de aprehensión, el gobierno de Chihuahua no se le detenía, no se le detuvo. Entonces aquí hay juegos por detrás que pudieran tener una lectura muy delicada y son los intereses y juegos del poder. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Pues estamos escuchando al maestro don Rodolfo Sánchez Mena hablarnos precisamente de cómo se van enrocando ciertos movimientos tácticos que se hacen desde la Presidencia de la República, y vamos dando lectura precisamente a que recordemos que hay muchos juegos de poder, en muchos grupos de poder y muchas alianzas con grupos opositores. Lo seguimos escuchando, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Adelante. ¿Cómo no, Celeste? Pues hoy leemos de nuestro apreciado amigo un texto que llama César y que nos lo da a conocer en el periódico El Independiente, en donde precisamente él concluye en su análisis la importancia que tiene la participación del nuevo funcionario designado por López Obrador, y que tenemos como que tiene como tarea, nos dice él,
precisamente de hacer ver que no es una confrontación, que se trata de poner las cartas sobre la mesa y de esta manera entablar una negociación y un diálogo tanto con la comunidad israelí, con la comunidad judía, como los diferentes actores de la Iglesia Católica en México, porque no hay uno solo, son diferentes y cada uno representa diferentes tendencias e intereses. Exactamente, maestro. Y bueno, pues escuchamos recientemente, ya lo comentaremos más tarde, anécdotas de un personaje conocido, el señor Al-Larraqui, qué barbaridad con las descalificaciones hacia el pueblo palestino, pero que lo descalifican a él mismo, incluso quienes estaban presentes, personas de la comunidad judía, le decían que se callara, que quieren paz, que no querían más odio. Sin embargo, bueno, algunos de sus amigos surgieron en las redes a tratar de defenderlo, que pues muy por el contrario, yo creo que ahí quedaron bastante mal ante su propia comunidad y en general ante la opinión pública. Pero bueno, este ya será otro tema. Yo diría, es Carlos Ramos Padilla, nuestro amigo, es el que escribe este artículo, César. Muy interesante. Gracias, maestro. Yo le pediría a nuestra querida Ceci Tapia, Solidaridad 1000, su lectura precisamente sobre los acontecimientos que se están viviendo y también sobre la cuestión económica. Lo que tú consideres, Ceci, adelante, es importante escucharte. Muchas gracias, querida Celeste. Muy buenas tardes, maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y a todas las personas que están sintonizando Ares Radio. Pues resulta, querida Celeste, que, bueno, nosotros sabemos lo que pasó en las redes sociales este fin de semana. Hubo muchísimas cosas en pro y en contra, ya se empiezan a destapar, ya se empieza a haber un evento en el que todo el mundo está pensando cuál va a ser la situación en México, qué ha pasado en Latinoamérica, del camino a la izquierda que están tomando los gobiernos. Inclusive se ha dicho que se ha culpado al presidente Andrés Manuel López Obrador de este giro tan importante, pero esto va más allá. Las redes sociales en un punto han defendido, atacado, inventado, etcétera, etcétera, sobre las cosas en las que los personajes de la vida pública y de los países pues se han estado manejando. Mucho es también decir que esto se está dando en un momento súper crucial, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Se habla de la economía, porque, por ejemplo, no podemos negar que lo que está sucediendo en el mundo y en el país económicamente tiene que ver con el conflicto armado que existe entre Rusia y Ucrania. Asustado. Y realmente ese tema sí es muy importante por la OTAN y todos sus amigos, Estados Unidos, que está influenciando esta guerra, y a la cual promete que va a ser la más larga de la historia. ¿Y por qué la promete? Porque sus socios no están recibiendo económicamente lo que esperaban, debido a que Rusia y su bloque de amigos, vamos a llamarlos BRICS, pues han estado haciendo negociaciones que han beneficiado o que han ayudado a que Rusia no caiga. Pero de esto ha salido ya a dar en sus mensajes el presidente estadounidense, como en antaño, toda la culpa de lo que está sucediendo en el mundo es culpa de Vladimir Putin, es su homólogo ruso. Aunque este personaje que le quieren hacer ver como enemigo público, mucho tiene que ver lo que está sucediendo en el mismo país de Estados Unidos, que hay una recesión y que también se mira una recesión inmensa debido a que ellos no han logrado controlar en estos últimos 6 meses, en estos que acaban de suceder en este año 2022, una recesión que es muy importante, que se está vaticinando una desaceleración, del crecimiento y de su economía, y esto es una de las razones que ya lo habíamos platicado en las semanas pasadas, que fue el aumento de la tasa
que se había, bueno, que el Banco Central, que en este caso del Tesoro de Estados Unidos, pues hizo y que ellos están intentando detener de esta manera la inflación. Sin embargo, esto no ha pasado. En este cierre que han hecho de este semestre, tuvieron una pérdida increíble en bolsa, una pérdida que no se había hablado en más de los 20 años de Estados Unidos. Esto, pues, es malo para las votaciones y también para el sentido electoral de Biden. Esto nos va dando también una toma muy interesante en cómo se dice que el petróleo, el precio del barril podría alcanzar $380 y se siguen imponiendo topes al crudo ruso. Es decir, el hecho de que ellos asusten una guerra para levantar sus economías va a traer una terrible recesión mundial, no solamente en Rusia, y no solamente en Europa, y no solamente en Estados Unidos, sino mundial. Y este tema es mucho más delicado de lo que nosotros vemos, ya que, por ejemplo, si nosotros volteamos a ver a Sri Lanka, que ahorita está marcado por la escasez de comida y violentas protestas, que son países que de repente nadie alcanza a ver por la falta de petróleo, la escasez de alimentos y medicamentos básicos, y esto hace que la gente desesperada se vuelque a las calles de manera violenta y masiva, y bueno, esto nadie lo está viendo, aunque la ONU es consciente que estamos en la peor crisis financiera para esta nación desde 1948, pues no ha hecho mucho. Se está solicitando al Fondo Monetario Internacional que los rescaten, pero ellos no parecen hacer mucho, y si este camino que está tomando Sri Lanka, empiezan ya todos los demás a verse amenazados en sus finanzas públicas, amenazados en su economía, pero sobre todo en el bienestar de sus pueblos y de su soberanía, porque si nosotros vemos, la OTAN y hoy Estados Unidos ha sido como quienes están dictando lo que tienen que hacer, y ellos, como unos fieles fans, están haciendo lo que quieren. Tan es así que si ustedes pueden ver, la ministra de Relaciones Exteriores de Inglaterra ha dado la mano y olvidado las violaciones de los derechos humanos de los países árabes con tal de acrecentar el número de la OTAN y de sus simpatizantes para que puedan atacar a Rusia. Esto, bueno, ya lo vimos, pasó con Erdogan. Entonces hay que estar como muy pendientes de esto que está sucediendo en el mundo, que va a afectar a México, que va a afectar a Latinoamérica, pero sobre todo estar viendo qué va a pasar con los gestores de mayores activos de inversión en renta fija del mundo. Entonces, si esto no nos pone en una tensión muy grande, resulta que hace 2 semanas nosotros platicábamos que habían intentado quebrar el Bitcoin, una de las criptomonedas más famosas. Pero esto no es todo. En este fin de semana, la Unión Europea llega a un acuerdo histórico para regular las criptomonedas. Es decir, los bancos mundiales, administrados por el Fondo Monetario Internacional y todas estas instituciones mundiales, han decidido que los proveedores de servicios de criptomonedas necesitan una autorización para poder operar. No solamente aunque sean aplicaciones gratuitas, y se están pidiendo que les avisen si no van a perder sus criptoactivos, o sea, de todos estos inversores. Entonces es importante porque les están pidiendo revelar inclusive el consumo de energía en las que tienen las apps, en las que tienen las nubes, en las que tienen los servidores, o las que están guardando su información financiera, y también el impacto digital en el medio ambiente. O sea, estamos hablando que esto es muy semejante a lo que ellos quieren hacer para la gente en la Agenda 2030. Entonces, sí es importante porque ellos hablan, bueno, los tokens no fungibles, o sea, que no estén aceptados, pues van a quedar excluidos de las propuestas. Y de esta manera empiezan a intentar encarcelar estas monedas que prometían no verse involucrados con bancos centrales, con bancos mundiales e inclusive con el Tesoro. Entonces, sí, nosotros no nos vamos dando cuenta que empiezan a intentar que nosotros, los usuarios de criptomonedas, pues ya no hay ese secreto y empiecen a bancarizarlo como lo han hecho con la moneda
de curso legal con la papel moneda, pues entonces no sabríamos qué poder hacer, ¿no? Entonces, esto, querida Celeste, maestro, es un tema súper importante debido a cómo se están dando los actores internacionales. Por ejemplo, hoy lo que anuncia el nuevo ministro israelí de relación a Irán, todo esto asociados con los movimientos que están haciendo por esta guerra que existe entre Ucrania y Rusia, en los que han hablado de China como, no como un enemigo, pero sí como un adversario que los confronta. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque están logrando levantar a Rusia, inclusive también Ucrania decidió que Siria ya no sea su amigo, o sea, que ya rompan relaciones. ¿Por qué? Porque ellos decidieron. Vamos al corte. No tardamos. Regresamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en estas frecuencias de la pluralidad, escuchando su programa Voces del Periodista. Bueno, en esta mesa, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, la mesa Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, conocidísimo y un personaje que tanto aporta desde las diferentes esferas y es un privilegio. Ceci, querida, antes de irnos al corte, hacías una serie de comentarios, entre ellos, por eso es importante, cuando hablabas de las criptomonedas, que se tengan la nube, que cada país tenga esa nube, que es este centro de información, para no depender precisamente de estos centros internacionales que ya sabemos que dependen y sus dueños son y pertenecen a estos grupos de interés que pues están a favor de las guerras. Entonces, aparte de todo esto, pues vemos la desinformación como otro de sus puntos, otro de las cosas que les caracterizan. Precisamente el ministro de Defensa ruso reportó considerables pérdidas de Ucrania en Lugansk y anunció que las fuerzas rusas y las tropas locales completaron ya la liberación del antiguo Oblast de Lugansk, que hoy es la República Popular de Lugansk. Pero bueno, así como esto y ver cómo se mira la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, nos hablabas en el corte, Ceci, también de este nuevo tiroteo que desgraciadamente ocurrió en Estados Unidos, donde hay más muertos y sin embargo hay gente que todavía aboga por lo de las armas y porque cada ciudadano porte un arma como si fuera el viejo oeste de Estados Unidos. Adelante, Ceci. Claro, que la Celeste, bueno, dentro de todo eso de las fronteras que dijiste, hay que estar muy atentos porque ellos ahora van a pretextar para la administración este asunto de la contaminación ambiental. Ese es el último tema en que quiero comentar en esto. Y en relación a lo demás, Estados Unidos está pasando no solamente la crisis económica, sino esta crisis de valores entre que no aceptan el aborto, pero que van a criminalizar a las mujeres que atraviesan una frontera para abortar. Y esto choca terriblemente con lo que la desgracia sucedida el día de hoy. Resulta que un tiroteo hay en 4 de julio, el día de su independencia. ¿Y por qué lo comento? Porque entonces las leyes de armas deberían ser negadas también como lo es el aborto, porque entonces si no quieren que aborten es para que nazcan los ciudadanos americanos, para que los puedan asesinar con las armas permitidas en Estados Unidos. Yo creo que es un tema terriblemente moral y que se tiene que analizar. Y este es el final de mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Ceci, querida. Bueno, pues damos la bienvenida como cada lunes al maestro Rafael Barajas Durán, @Fisgón-Monero, maestro tan querido. Las lecturas y lo que va sucediendo cada semana, maestro. Y bueno, vamos viendo reacciones y beneficios que de realidad, ¿no? De compromisos de la 4T, maestro, del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, con esta inauguración de la refinería Olmeca, de la refinería también conocida como Dos Bocas, y bueno, hay una serie de argumentos que comentábamos en días pasados, totalmente absurdos, nos comentaba el maestro Diego Papalardo de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, precisamente con los argumentos sin sentido que se va en contra de precisamente los logros que se van teniendo. Maestro, lo escuchamos con mucha atención a lo que usted tenga a comentarnos, su análisis. Mira, Celeste, es una cosa muy sencilla. Yo creo que
estamos, como una vez más hay que insistir en esto, ante una disyuntiva que es importante, es decir, el modelo neoliberal está en crisis, hay un problema profundo con el sistema, incluso pues, la crisis en Ucrania pone en riesgo todo el equilibrio mundial que se ha generado, ¿no? Y estamos una vez más ante dos opciones: o seguimos con el modelo neoliberal o cambiamos a un proyecto distinto de planeta. Y lo que ha propuesto precisamente Andrés Manuel López Obrador junto con otra serie de mandatarios en América Latina es justamente buscar una alternativa al modelo neoliberal. Y esta alternativa pues es muy clara, es una alternativa que lo que busca es utilizar a los estados nacionales para defender a la población, es decir, traslada el debate a un debate por el Estado. Y es un debate por el Estado que se da de manera directa a partir de proyectos muy concretos. Entonces, ¿cuáles eran los grandes proyectos del modelo neoliberal? Los grandes proyectos del modelo neoliberal eran las privatizaciones, era dejar todas las lógicas del libre comercio, era cobrarle los menos impuestos posibles a los más ricos, exonerarlos de impuestos si era posible, ¿no? Y lo que se está haciendo hoy en día, pues es otra cosa. Lo que estamos haciendo en el país actualmente es una cosa totalmente distinta. Lo que se está haciendo es apostar, entre otras cosas, por la inversión pública, por defender la soberanía eléctrica, resolver la soberanía energética. Entonces, si nosotros revisamos lo que ha pasado en México en los últimos 4 años, veremos que pues todo atenta contra las lógicas neoliberales, pero sí termina beneficiando al grueso de la población. Y voy a hacer una enumeración muy breve y muy somera de cosas que han ocurrido en nuestro país en los últimos años. Primero, es un hecho que se sigue una política de combate a la corrupción. Y esta política de combate a la corrupción, básicamente lo que ha hecho es que ha buscado evitar los desvíos en impuestos, ha buscado cobrarle a los grandes, sobre todo a los grandes contribuyentes impuestos, ¿no? Es decir, ojo, fíjate bien, ni siquiera se está planteando subirles los impuestos. Lo que se plantea es una cosa muy distinta. Lo que se plantea es pedirles simplemente que paguen los impuestos que les corresponden. Es así de simple. Y a través de esta lógica, pues se ha logrado recuperar una cantidad importante de dinero, ¿sí?, para el gobierno. El día de hoy, Raquel Buenrostro hizo en la conferencia mañanera un resumen de todo lo que se ha ahorrado, de todo el dinero que se ha podido recaudar, y todo este dinero se entrega de manera directa a los beneficiarios, a toda una serie de ciudadanos sin intermediarios. Entonces, hoy tenemos que mucho más de 25 millones de familias reciben algún tipo de apoyo del gobierno. Eso no es poca cosa. Hay becas del bienestar, becas para adultos mayores, becas para niños con discapacidad, becas Benito Juárez, y hay una cantidad enorme de becas en ese sentido. Hay que decir también, entre otras cosas, que se ha buscado rescatar, se ha puesto énfasis en rescatar la soberanía energética de la nación. Entonces, para que México no tenga que importar gasolina, pues se han rehabilitado 6 refinerías, se compró la refinería de Deer Park, y el otro día, este viernes pasado, se inauguró pues la refinería de Dos Bocas. Y claro que es una refinería
que no se puede, como toda refinería, pues no empieza produciendo las gasolinas, etcétera, pero caray, ya se tiene la refinería de Dos Bocas. En ese mismo sentido, se hizo un combate sistemático al huachicol, se hizo un trabajo serio, un esfuerzo serio para acabar con los contratos leoninos que sangraban a la Comisión Federal de Electricidad. Se impulsó una reforma constitucional, tener una ley de la industria eléctrica para recuperar la soberanía eléctrica, se fomentan las energías limpias, ya no se le ha vuelto a dar una concesión territorial a las mineras extranjeras, ya no se otorgan más concesiones y además se cancelan las concesiones entregadas, es decir, el salario real ha subido en décadas de manera muy importante, más de 60 y tantos %. Se aprueba una ley sindical, una ley laboral que fomenta la democracia sindical. Hay un programa importante de caminos rurales. El programa Sembrando Vida le da trabajo a más de 420,000 personas. Ya se inauguró el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Que ahorita dicen que no tiene vuelos suficientes, pero los va a tener. Ya se está trabajando en la inauguración del Tren Maya. Y no se nos puede olvidar una cosa que es realmente muy importante, que es que a fines del 2019 sufrimos la peor crisis sanitaria del último siglo. México estaba en una situación vulnerable, pues las administraciones neoliberales habían dejado un sistema de salud que estaba hecho trizas, ¿no? Faltaban 123,000 médicos, 72,000 especialistas, 300,000 enfermeras, y el gobierno de México contrató vacunas, y prácticamente todos los mexicanos que han querido vacunarse están vacunados. México es uno de los países más vacunados del mundo. Esta última oleada de COVID que ha sido muy fuerte, es una oleada que ya llega en una población que está vacunada y que no nos ha afectado mayormente. Entonces, yo quiero decirte con todo esto que pues los partidarios de López Obrador tienen razón para sostener que sigue siendo un honor estar con Obrador. Y quiero decirte también que los alegatos que se lanzan contra los Bocas son verdaderamente grotescos. Bueno, pero ahorita de eso hablamos luego, porque todo eso ha sido en medio de una campaña de despejo brutal. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista, en frecuencias de la pluralidad, como es XC ABC las 760, y también en quienes no se transmiten de manera diferida, como es el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, las frecuencias de La Pantera y por supuesto Radio La Nueva República. Queridos amigos, estamos en la mesa con el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con la maestra Ceci Tapia, @Solidaridad1000, y escuchamos al maestro Rafael Barajas Durán, @Bitwan Monero. Maestro queridísimo, es un honor estar con Obrador, y nos comentaba precisamente la lectura que cada vez más se confirma por millones de mexicanos. Estábamos comentando en el corte, queridos amigos, y en otras ocasiones también lo hemos hecho, cómo hay personajes que estaban tremendamente a disgusto con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que los hechos, como es gente inteligente y gente que va viendo los resultados, que obviamente ahora son gente que está obviamente con el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, y no me refiero a políticos ni a gente oportunista, que los hay, me refiero a ciudadanos de a pie. Entonces eso es bien importante, porque ese es el termómetro que también vamos teniendo cada uno como mexicanos cuando vamos a la tienda, cuando vamos a la escuela o cuando vamos a cualquier lugar o centro de reunión. Maestro, lo seguimos escuchando. Sí, mira, y hay una cosa que hay que señalar y que es muy importante. Todo esto, de veras, se da en medio de una campaña de descrédito verdaderamente increíble, ¿no? Es decir, ve los argumentos, escuchemos con atención los argumentos que se dan alrededor del tema del aeropuerto, de las grandes obras del aeropuerto, del Tren Maya, de la refinería. Es increíble porque, por ejemplo, del aeropuerto dicen los detractores del movimiento, dicen, del obradorismo, dicen, no, es que no tienen los suficientes vuelos el aeropuerto de Felipe Ángeles. Bueno, espérate, dicen esto, pero ya se les olvidó todo lo que dijeron antes, ¿no? Se les olvidó
que el aeropuerto, que dijeron, que sostuvieron hasta el cansancio que el aeropuerto era inviable, iba a provocar accidentes. Eso ya no importa. Eso ya pasó a un segundo término. Eso ya eso ya no se toca, ¿no? Ese fue el alegato. Pero además dicen, es que el aeropuerto no tiene suficientes vuelos. Perdón, hay cosas que hay que entender. Estos aeropuertos, estas nuevas obras, se van consolidando con el tiempo. Es decir, se necesitará que los nuevos vuelos vayan al aeropuerto Felipe Ángeles. Se necesitaba quitarle la saturación al aeropuerto Benito Juárez. Con el aeropuerto Texcoco, esta saturación no iba a acabar en este sexenio. En cambio, ahorita ya hay canales, ya hay conflictos que pueden descentralizar el vuelo, ya se pueden hacer muchas otras cosas. Además, he sabido que las obras, con mucha frecuencia las obras, van adquiriendo su dimensión, van dando el servicio con el tiempo. Cuando empezaron los segundos pisos, muy poca gente circulaba por los segundos pisos, y hoy ahí los tienes bastante, son muy transitados. Y lo mismo, eso es lo que suele ocurrir con estas grandes obras. Luego, por ejemplo, me parece increíble que nos dijeron durante años, pero años, que ya no era necesario refinar el petróleo, que era absurdo que se siguiera refinando el petróleo. Entonces, a ver, ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos hecho caso a estos señores hace unos años? Es decir, una de las cosas que le ha permitido a México sostener la soberanía energética en estos años, y que le va a permitir a México conseguir la soberanía energética en estos años, es el hecho de que se está buscando refinar todas las gasolinas en nuestro país. ¿Qué nos hubiera pasado si hubiéramos parado todo eso, ¿sí?, con la actual crisis energética que hay en el mundo? Es decir, la gasolina estaría ahorita en 40 pesos, 30 y tantos, 40 pesos, y por lo menos, ¿no? Y es un hecho que si Dos Bocas, en cuanto Dos Bocas empieza a trabajar en plena forma, que por supuesto que toma tiempo, ¿no? Es un hecho que la soberanía en gasolinas va a ser plena, cosa que es muy importante. Recuerdo que cuando se compró Deer Park, hubo un sector que dijo que eso era tirar el dinero a la basura, que tal. Deer Park ya se pagó sola. Es increíble, ¿no?, este discurso que tienen, y que solo lo pueden sostener porque cuentan con un concierto de grandes medios, absolutamente cerrado, en el cual no hay voces disidentes. Y por voces disidentes, estoy hablando de voces a favor del gobierno. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Ante qué estamos? Es un espacio raro, en el que se puede de repente decir, mira, el gobierno sí tiene logros, ¿no? Este sí es un espacio plural, en ese sentido. No son espacios plurales, por ejemplo, los espacios dominantes en la radio, en el espectro radiofónico mexicano, incluso en las empresas, de comunicación del Estado, no hay pluralidad. Casi todos los opinadores son heredados del viejo régimen, y pocos opinan a favor, pocos difunden estas informaciones. Es una cosa increíble. Entonces, bueno, tenemos que entender en qué mundo estamos, y tenemos que entender que, a pesar de toda esta cerrazón, la información le llega a la gente. Y es por eso que Andrés es el segundo presidente mejor evaluado del planeta el día de hoy. Yo supongo que podría subir su aceptación si no tuviera esta campaña de odio en contra. Y esta campaña, ¿dónde afecta? Afecta ahorita sobre todo a la Ciudad de México. Afecta a supuestamente a los sectores más informados. Pero es una campaña de desinformación. Eso no hay que perderlo de vista nunca. Claro, ahora que hace días hizo esas declaraciones totalmente para las radios, totalmente resurgió, y que su propia comunidad le dijo que se callara, aunque algunos de sus amigos de su grupo, ¿verdad?, de su grupo,
no muy grande, digamos, se lo defendieron, pero sin embargo la propia comunidad judía le decían que querían paz, ¿no? O sea, le callaron pues la boca, no pudo continuar con su discurso contra el pueblo palestino. Pero más allá de esto, eso trajo a que se volvió a subir a redes aquel dicho de él por su propio programa en una entrevista que tenía con el señor Madrazo, precisamente lo que él decía: a Morena no se le vence con publicidad, se le vence con propaganda, con mentira. Él mismo lo dice, es totalmente aberrante, ellos mismos lo dicen. Entonces, si lo ven como algo normal, ¿no? Como una práctica normal, entonces las cosas se van viendo y se van descalificando solas, yo creo. Pero es lo mismo que decía Goebbels. ¿Mande usted? Es el discurso de Goebbels. Claro. Efectivamente. Además es increíble porque Alarraqui ha acusado varias veces a López Obrador de Hitler, pero no acepta que trae un discurso goebbeliano cuando lo tiene. Es decir, no hay pruebas de que López Obrador sea un Hitler, pero sí hay pruebas de que el discurso de Alarraqui es totalmente goebbeliano. Exactamente. Entonces, pero bueno, son cosas que ellos intentan a todo mundo por distraer y que luego se les responda, y es llegar a un nivel, ¿no?, para desmentir. Él mismo lo dice. Quien lo vea en su Twitter, pueden recuperar todos estos dichos de ellos propios, de estas propias personas, en la red, en Twitter. Me parece que en Prensa CDMX, ahí los pueden recuperar en el Twitter de Prensa CDMX. Maestro querido, pues ya estamos por salir. No sé, aquí a mí se me apagó la imagen en el YouTube porque me descargó totalmente mi aparato, mi computadora. Pero bueno, yo les pediría, maestros de la mesa, por favor, si son tan amables, algo ya para salir del aire. Estamos a 1 minuto de salir. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, adelante. Bueno, Celeste, pues para confirmar que estamos ante un cambio en nueva geopolítica y que esto, como comento, los factores religiosos, la etnopolítica, van a influir definitivamente tanto en la sucesión norteamericana como en la de México. Ahí está el artículo, hay que asomarnos a él. A Voces del Periodista, queridos amigos, Voces del Periodista Diario, les queremos entrañablemente. Gracias, maestro Rafael Barajas Durán. Gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Gracias, Ceci Tapia, pero sobre todas las cosas, gracias a ustedes, queridos amigos. Sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha con pluralidad y de eso se trata. Hasta la próxima, gracias.